Si nosotros del Cerro de San Salvador venimos. Y hoy Dios nos tiene donde nos tiene. Privilegio para mí presentar al pastor Raúl Vázquez, que los va a llevar en la última prédica y en la administración final. Recíbalo con un fuerte aplauso, por favor. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno verles de nuevo en una vigilia. Qué bueno estar con ustedes. Realmente pues es un privilegio servirle al Señor. Y también usted se va a ir muy bendecido, porque Dios nos va a tomar a bien el que usted esté con nosotros. Póngase de pie, vamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. ¿Cuánto necesitamos un milagro? Hoy vamos a hablar de un milagro extraordinario que el Señor Jesús, que nuestro Señor hizo a una mujer. Un milagro imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, mi Dios, la gloria y la honra sea para usted. Bendigo, mi Dios, esta iglesia, los hermanos. Bendigo, Padre, esta obra, Señor. Te suplico ahora, precioso Espíritu Santo, que nos ayudes a llevar este mensaje. Prepara los corazones de mis hermanos, Señor. Todo aquel que hoy necesita un milagro, Señor, especialmente imposible para nosotros, pero posible para ti, Señor. Que puedas escuchar la súplica, el ruego, que puedas escuchar la petición, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento. Esta era una mujer muy entregada al Señor. Esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Y era, pues, creyente, por supuesto, porque dice la historia, que todo está en el capítulo 1, dice que ella cada año subían a darle al Señor la parte que le correspondía. Pero ella no podía dar todo lo que tenía porque no tenía hijos. En esa época las personas que no tenían hijos y que eran estériles eran mal vistas. Y el esposo le decía, porque ella lloraba, dice, lloraba porque no tenía hijos. La mujer que no tenía hijos, le digo, la miraban mal. Y le decía el esposo: ¿qué no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Me tienes a mí?, le decía el esposo. Pero ella quería un hijo. Y le rogó al Señor. Y le rogó. Y Dios escuchó la oración. Ahora, yo no sé qué usted le está pidiendo al Señor, pero este día vamos a predicar de ese milagro extraordinario que Dios hizo en la vida de esta mujer. Y ella le pidió un hijo y se lo pidió. La enseñanza es que cuando usted pida algo, pídalo específico. ¿Qué es lo que usted necesita de Dios? Porque el Dios es el mismo Dios de esta mujer, es el Dios suyo, hermano. No hay otro. Porque dice el Señor que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. No hay otro Dios. El Dios en que usted confía es el mismo que confiaba Ana. Jehová de los ejércitos, le digo, es el Dios suyo, hermano. El Dios de cada uno de nosotros. Por eso hay que venir con esta mujer tenía una gran fe. Ya vamos a leer lo demás del capítulo, pero llegó con una gran fe, ¿verdad?
a pedirle al Señor algo específico, un hijo varón, pero también ella le prometió algo, que lo iba a dedicar a él. Y eso es lo que muchas veces nosotros no pedimos, pero no queremos dar nada a cambio. Por lo menos usted tiene que darle la adoración al Señor, porque no le podemos pagar de otra forma, solo adorándole. Yo no sé si Dios ha hecho un milagro en su vida, pero en la mía ha hecho muchos. ¿Ah? Y Dios quiere hacer algo en su vida, hermano, porque Él es bueno, Él es poderoso, es omnisciente, omnipresente. Solo tiene que usted alinearse con Dios, que su corazón esté alineado con Él, así como estaba el de David. El Señor dice que el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios, porque David era un gran adorador. El rey David era un gran adorador. David podía hacer lo que fuera, si usted lee los salmos, pero tenía algo especial. Cuando él había cometido una falta, le decía: Señor, quítame todo, me puede quítame el reino, quítame la riqueza, pero hay algo, mi Dios, que yo te pido que nunca me quites, que es tu presencia. O sea, a él no le importaba. Y nosotros tenemos que aprender de esta gente del ayer, cómo adoraban al Señor, cómo adoraban a Dios. Cuando el arca fue recuperada, que David traía el arca para su palacio, la estaban trasladando. Dice que David, el arca significa la presencia de Dios. Dice que David venía y danzaba y se hizo vil para el Señor. Vil quiere decir que lo peor, porque yo no valgo nada, pero Dios es lo que mira. Mira la intención de su corazón, su humildad, su mansedumbre. Para que Dios haga un milagro en nuestra vida, nosotros tenemos que estar de la mano con Dios, hermano. Usted tiene que estar de la mano, pero eso tiene un par de ingredientes. Tiene que tener mucha fe. Y aparte de la fe, usted tiene que caminar de la mano del Señor y confiar en Él. Porque el problema es que el enemigo anda, dice la palabra de Dios, como león rugiente, y usted le cree al enemigo. Usted le cree o se deja engañar y dice que él es el padre de la mentira. Él es engañador, es destructor, él divide. Pero Dios no, es diferente. Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo algo, lo primero que el enemigo nos va a poner es traba y decir: ¿cómo Dios te va a hacer el milagro? ¿Y a dónde estuviste ayer? ¿Va? ¿Dónde has estado? ¿No te llevas bien con fulanito, con fulanita? La raíz de amargura que tenés, y empezamos ahí. Y parte de eso puede tener razón, pero cuando usted se despoja de todo y dice: Señor, aquí estoy, y usted es honesto, sincero o sincera con el Señor, y empieza usted a decirle todo, a despojarse de todo, para que el Señor haga algo en nuestra vida. Y esta mujer tocó el corazón de Dios. Y dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por él. Era un voto que se hacía, que se llama nazareo. No se cortaba el cabello. Sansón era nazareo. Sansón fue un juez. Pero de este niño, mire, este niño que esta mujer estaba pidiendo llegó a ser un gran profeta. O sea, no fue cualquiera. Pero ella dice que se lo pidió al Señor, y se lo pidió en una aflicción, diciendo, porque el esposo de ella
Por eso es necesario que leamos Biblia, todo el capítulo. El esposo de ella tenía 2 esposas, una se llamaba Penina y ella se llamaba Ana. Penina, ella tenía varios hijos. Y dice que molestaba a la otra, que no tenía hijos. Entonces por eso el esposo le decía, no soy yo mejor que 10 hijos. Pero ella quería un hijo. ¿Por qué? Porque la otra la veía mal. Pero ya estando ahí. Ahora, las mujeres que son estériles, hermano, es bien imposible para uno de humano que pueda salir embarazado. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo mismo le dijo a Sara, a Abraham, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque Sara tenía ya casi 100 años, 90 años, y hasta ese momento salió embarazada. La promesa que Dios le había hecho a Abraham muchos años atrás, unos 25 años atrás, que le dijo que iba a heredar a su hijo. ¿Y de dónde? Si ya estamos viejos. Y le dice Dios, ¿habrá algo imposible para mí? Ahora le pregunto a usted, ¿habrá algo imposible para Dios que no le pueda cumplir a usted? No, hermano, no hay nada imposible. Todo es posible si podemos creer, dice la palabra de Dios. Todo es posible si usted cree. Si usted le da la gloria al Señor, si usted está siempre tomado de su mano, si usted le cree a Dios lo que Él puede hacer en su vida. Pero si nosotros somos así que un pie adentro, un pie afuera, no va a pasar nada. Y su milagro va a tardar. Pero la misericordia de Dios está para cada uno de nosotros. Y dice el 12, mientras ella oraba largamente delante de Dios, de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Ella llegó al templo. Elí era como el pastor, ¿va? Ella dice que oraba en voz baja y él solo veía el movimiento de labios. Y dice aquí que él la trató como ebria. Incluso le dijo, digiere tu vino, mujer. Pero le dijo, no estoy ebria, soy una mujer en aflicción, afligida, soy una mujer que necesita, ha venido a rogarle al Señor. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, pidiéndole un milagro. Clama a mí, dice, y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Esta mujer derramó su alma delante de Jehová. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Clamar, hermanos. Clamarle a Dios por todo lo que usted necesita. ¿Qué necesita? Usted lo sabe. Solo pídele a Dios. Por eso hoy la predicación es de un milagro extraordinario que Dios hizo en la mujer de Ana, en la mujer del Cana, que se llama Ana. Un milagro, le dio un hijo, mujer estéril, algo imposible para el ser humano, pero para Dios no. Porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. A lo mejor usted está enfermo, tiene, no sé, alguna enfermedad o algo, pero nada es imposible para Dios. Y a lo mejor dice, ya me aburrí de estarle pidiendo al Señor, yo ya me aburrí. No, hermano, jamás tiene que cesar, porque todo es en el tiempo de Dios, todo es en el tiempo del Señor. Hay una señora ahí en la iglesia, mire, llegó el martes llegó. Hace 3 años esa mujer llegó muriéndose a la iglesia. En esa época la señora se veía como de 70 años. Llegó con un gran catéter metido aquí. ¿Qué tenía? Yo no me acuerdo qué tenía. Pero yo me acuerdo que oramos por ella. Y se siguió, y se estuvo congregando con nosotros ahí. Quizás como 1 año. Pero ella, después le quitaron el catéter, y tuvo un proceso de todo. Yo no me acuerdo en realidad qué tenía. Hasta el momento que dijo que le dolían los pies hasta para caminar. Después dijo que no iba a llegar a la iglesia. Nos dijo, me voy a quedar en una iglesita que está cerca de mi casa, porque no voy a caminar.
Ahí estoy está bien, hermana, sí, lo importante es que usted se congregue. Nosotros le aseveramos, Dios ya hizo un milagro en usted, desde el hecho que ya le quitaron el catéter, ya hoy solo anda con el bastón. Hoy la va a sanar de sus pies. Me acuerdo que fue lo último. El martes me sorprendió, llegó. En esa época andaba en su gorrito, se le había caído el pelo. Y cuando yo la vi, dije, esta es como que es la hermana aquella. Bien rejuvenecida, 10 años menos, sin mentirle. Y yo le digo, hola hermana. Y le digo yo, definitivamente que para Dios no hay nada imposible. Sin bastón, caminando como cualquier persona normal, con su pelito ya corto hasta aquí, ¿ve? Sin gorro y sin nada, adorando al Señor. Y me dice, al final que yo la abordé, pastor, me dice, yo he venido porque vine a darle la gloria a Dios. En la iglesita que me quedé, ahí Dios terminó la obra conmigo. ¿Hace cuánto? Hace 3 años, en el tiempo de Dios. Porque yo de verdad le digo, quizá uno, el que está aquí, a veces uno tiene menos fe que la misma persona, pero como la fe es personal, ¿va? La fe, yo tengo fe para mí, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene que ejercer la fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no va a agradar al Señor. Y esta señora, me imagino que derramaba lo que dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Nos va a enseñar a dónde tenemos que llegar, clamar, bramar, para que Dios haga el milagro en la vida de nosotros. Y el primer milagro que usted tiene que pedir es el cambio de actitud para Dios. El cambio en nosotros para nuestro prójimo, para las demás personas. Ese es el cambio que porque de ahí dependen muchas cosas. De ahí depende. Porque si usted le está pidiendo algo al Señor, pero usted no quiere cambiar, su corazón está duro y rebelde, no va a pasar nada. ¿Cómo llegó esta mujer? Dice, en aflicción, a rogarle a Dios. Entonces dice aquí el 15, y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, soy una mujer atribulada. El 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado ahora. Estaba hablando con Dios en voz baja, estaba metida con el Señor, porque quería un milagro. Ya le había dicho que era un hijo varón. ¿Ah? Pues aquí que no hay mujer estéril, pues, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor, para ese su dolor que tiene. No hay nada imposible para Dios. Solo hay que tener fe. Hay que tener mucha fe y creerle a Dios. Creerle que Él es el dueño de nuestras vidas. Que para Él lo que ahora nosotros estamos pasando no es nada, hermano, para lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, lo que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y ahora le voy a decir algo más. Lo que ahora nosotros podemos estar pasando son consecuencias de nuestra vida, y hay que aceptarlo y darle la gloria a Dios. Gracias, mi Señor, gracias, porque hoy entiendo que lo que yo paso son las consecuencias de mi vida. Porque Dios, mire, es que eso es lo bonito del Señor. Mientras usted está joven, mientras sus hijos están chiquitos, mientras usted es el que provee, Dios ahí lo va a tener. Ahí lo va a tener. Y usted dice: mira, y este tan mal que se porta y no le pasa nada. Pues sí, pero Dios no tiene reloj. Dice que un día son como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero cuando usted ya crió a sus hijos, cuando usted ya no tiene mayor responsabilidad, entonces dice el Señor: va, venga para acá, y ahora me vas a clamar de verdad. Ahora me vas a clamar. Y Dios permite que sucedan muchas cosas.
Pero como hoy le repito, la misericordia de Dios es tan grande que alcanza para todos. Por fe, va. Por fe. Porque mis achaques yo me los voy a quitar por fe. Y siendo obediente al Señor. Siendo obediente, pues. Si el médico le ha dicho, no comas eso porque te vas a morir. Aunque me muera no voy a comer. Porque si usted se le ha olvidado, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que cuidarlo. No le meta basura. Cuídelo. Estamos hablando de lo material, pero también la parte espiritual hay que cuidarla. Es templo. Aquí vive el Espíritu de Dios. El Dios mismo. Porque dice que son uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios trino el que adoramos. Pero aquí se quedó el Espíritu de Dios. ¿Y dónde se quedó? En nosotros. A partir de que usted acepta a Cristo, usted es sellado con el Espíritu Santo del Señor. Por eso tenemos ahora, decía nuestro Señor Jesús: yo me voy, pero os dejo al Consolador. No los voy a dejar solos. Lo único que el Espíritu Santo no nos obliga a nada. Ese es el otro problema que el ser humano tiene. Tenemos libre albedrío. Usted es el que toma la decisión. Nosotros tomamos la decisión de decir sí o decir no. Hablemos al pecado, a lo que sea. Yo tengo la decisión. ¿Me hace daño las bebidas cola? Yo tomo la decisión si me la tomo o no me la tomo. Yo ya sé que me hace daño. Pero ¿qué dice uno? Ay, que sea un poquito. Así es el pecado, hermano. Y Dios no tolera eso, ni aunque sea un poquito. Uno tiene que evitar, pues. Y para evitar esas cosas tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que estar tomados de la mano, sabiendo que usted, cada vez que hace una mala acción, usted ofende a Dios. Ofendemos al Señor. Y por eso nosotros tenemos que estar aquí metidos día y noche. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8 que hay que meditar de día y de noche. De día, dice que tenemos que meditar de día y de noche para que todo nos vaya bien y que hagamos conforme a lo que aquí está escrito. O sea, eso no es fácil, le voy a decir. Eso no es fácil, hermano. Cuesta. Para hacer la voluntad de Dios no es tan fácil. Pero esta mujer había discutido con su marido, había discutido con la otra mujer de su marido, y le dijo: yo me voy al templo a quedarme allá hasta que Dios me haga un milagro. Y le dice el sacerdote, el pastor, en el versículo 17, y él respondió y dijo: ve en paz. Primero le dijo: no tengas por impía, no soy inconversa, no me tengas por cualquier mujer, he venido a orar, a pedirle al Señor. Y le dice el sacerdote Elí, Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Por lo menos le dijo algo bueno. Y el Dios de Israel, o sea, no le dijo: yo voy a orar para que él, no, porque ella fue directo a orar y a pedirle a Dios. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has venido a pedir. Pero no fue algo fácil lo que pidió. No fue fácil, pidió un hijo varón. Y dice que el milagro sucedió. Después dice que pasó todo eso. Ella volvió, ¿verdad? Volvió a su casa, volvió con su esposo, y dice que Dios se acordó de ella. No, me imagino que no fue al instante, ¿va? Pero se acordó lo que le había pedido. Y cuando el marido se llegó a ella, quedó embarazada de un hijo varón, como lo había pedido. O sea, ¿Dios hizo el milagro? Sí, claro que se lo hizo. Y se lo hizo como ella lo pidió. Y dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo, no, el 19, y levantándose
de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa a Ramá, el esposo y ella. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, hizo concebir. Y dice el versículo 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo. Y mire quién fue el hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Estamos hablando del profeta Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Nació de una mujer atribulada. Nació de una mujer que pidió un milagro imposible para ella, pero posible para Dios. Y ella tenía el control de todo eso, pues. Sabía que iba a levantar un profeta, un juez, porque él fue un juez de Israel. Porque en esos días era la época de los jueces. Levantó un profeta para liberar al pueblo de Israel. El milagro que usted esté pidiendo ahora, yo lo único que le puedo decir es que lo pida con fe. Y que lo pida así como usted lo quiere. ¿Ya? Aquí nadie usa bordón o bastón, pero dígale: yo ya no quiero usar. Para los que usan, man, yo ya no lo quiero usar. Ayúdame, mi Señor. Mi salud. ¿Ya? Si son finanzas, no importa lo que sea. Pero no se le olvide algo: con mucha fe, con un corazón contrito, humillado delante de Dios. Si no, no va a pasar nada. Mira, allá el pastor dijo que yo solo tengo que clamar y el milagro va a llegar. No es así. No, tenemos que nosotros primero, le dije, adorar al Señor, confiar en Dios, saber que el Señor es el que va a mover su mano para que nosotros podamos ser diferentes, para que nosotros hagamos conforme a lo que aquí está escrito, hermano, porque entonces todo nos va a ir bien. Y sin fe, le repito, es imposible agradar a Dios. La mujer pidió un hijo y lo dijo varón, pero aquí viene la otra parte, que ella prometió ponerlo al servicio de Dios. Me vas a dar un hijo y yo te lo voy a devolver, Señor. Porque aquí sigue capítulo, este ya es el libro de Samuel, y dice en el 22: pero después subió el varón el Cana con toda su familia, tenía 2 esposas, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y hacer los votos. Ana no subió porque el niño estaba chiquito. Lo voy a llevar hasta que lo destetemos, dijo. Cuando hubo pasado el tiempo, en el 25, en el 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, ya lo fue a entregar al Señor, y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Vamos a ir terminando y le cuento lo demás. El milagro ya estaba hecho, nació el niño, pero venía algo más grande para esta mujer, porque su hijo iba a ser un gran profeta. Su hijo fue uno de los profetas más grandes. Y dice que el niño lo llevó, lo presentó a Jehová y lo dejó con el sacerdote Elí, aquel que le dijo: mujer, estás ebria, digiere tu vino. ¿Qué estaba haciendo ella? Pidiendo un milagro. Cualquiera va a decir: esto está loco, mirad como lo que está pidiendo. Está bien, no le crea. Es su fe y Dios. Porque algunos no le van a creer. ¿Verdad? Algunos no le van a creer, hermano. Pero el trato es suyo con Dios. Y Dios ve la intención de su corazón. Y Dios actúa como Él quiere.